Hola, en esta ocasión vamos a hacer un programa que calcula la raíz o cero de una función aplicando el método de la bisección. Para eso vamos a recordar qué cosa es el cero de una función. Un cero, o también conocido raíz de una función real continua y definida en un intervalo cerrado AB, viene a ser un valor que pertenece al intervalo cerrado AB, tal que la función evaluada en dicho valor o en dicho punto sea igual a cero. Por ejemplo, gráficamente tenemos aquí la gráfica de una función f que está definida en el intervalo cerrado a, b. Es una función continua y esta función está cortando al eje x en tres puntos, en el punto x1, en el punto x2 y en el punto x3. Como vemos, la función evaluada en estos puntos es igual a 0, por lo tanto x1, x2 y x3 vendrían a ser las raíces de esta función. También vamos a recordar el teorema de Bolzano que nos dice que dada una función f definida en un intervalo cerrado AB, en donde las imágenes de a y de b tienen signos contrarios, entonces podemos afirmar que esta función por lo menos tiene un 0 en el intervalo cerrado AB. Este teorema también lo podemos entender intuitivamente si nos damos cuenta que para que la función cambie de signo positivo a signo negativo, tiene que pasar cortando al menos una vez al eje x. Ahora, si queremos aplicar el método de la bisección para hallar el cero de una función, tenemos que seleccionar adecuadamente un intervalo cerrado AB en el que se cumpla que las imágenes de los extremos, o sea, las imágenes de A y la imagen de B, tengan signos contrarios. El procedimiento es el siguiente. Contamos inicialmente con un intervalo cerrado AB que contiene al cero que deseamos encontrar. Después vamos a calcular el punto medio de este intervalo AB. En este caso sería el punto x1. Si nos damos cuenta, x1 es un valor cercano al cero de la función. x1 sería entonces nuestra primera aproximación. Si queremos seguir aproximándonos, tenemos que calcular otro punto y para eso tenemos que seleccionar un nuevo intervalo. Ahora, este nuevo intervalo vamos a seleccionarlo de la siguiente manera. El punto x1 va a reemplazar a A o va a reemplazar a B dependiendo de esta condición. Va a reemplazar a A si es que la imagen de x1 por la imagen de A es mayor que 0, es decir, si tienen el mismo signo. Pero va a reemplazar a B si es que la imagen de x1 y la imagen de B tienen el mismo signo. En este ejemplo vemos que x1 tiene el mismo signo que la imagen de B. En este caso ambos tienen la imagen con signo negativo, por lo tanto el nuevo intervalo vendría a ser el intervalo A hasta x1. Este sería el nuevo intervalo. Ahora de este nuevo intervalo vamos a calcular otra vez el punto medio, que vendría a ser x2. Nuevamente, para seguir aproximándonos a la raíz tenemos que obtener el nuevo intervalo. Ahora si nos damos cuenta, x2, la imagen de x2 es positiva y la imagen de A es positiva, entonces x2 va a reemplazar a A, obteniendo el nuevo intervalo x2, x1. En este nuevo intervalo vamos a calcular otra vez el punto medio, que sería x3, y si nos damos cuenta, x3 está muy cercano al cero de la función. Si seguimos aplicando el procedimiento vamos a ver que nos vamos a ir acercando cada vez más al cero de la función. Ahora, la imagen de x3 tiene el mismo signo que la imagen de x2, ambos positivos. x3 va a reemplazar a x2 y el nuevo intervalo sería x3, x1. Ahora el punto medio de este nuevo intervalo sería x4 y x4 sigue siendo un valor más cercano todavía al cero de esta función. Nosotros podemos seguir repitiendo este proceso de calcular los puntos medios de los intervalos y seguir obteniendo aproximaciones cada vez más cercanas a este cero buscado, pero tenemos que parar en algún momento. Y para poder parar vamos a usar lo que se conoce como tolerancia. La tolerancia, como ya sabrán, es un número pequeño que nos van a dar como dato del problema. Puede ser, por ejemplo, 0.01, 0.001, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, etc. Y el criterio de determinación que vamos a usar será el siguiente. Vamos a decir, cuando calculemos un punto y la imagen de dicho punto sea menor o igual que la tolerancia, es decir, la imagen del punto calculado sea muy pero muy pequeña, tanto que sea más pequeña que la tolerancia, allí vamos a dejar de calcular los puntos, ahí termina el proceso. Y diremos entonces que la raíz o el cero de la función de forma aproximada será el último valor calculado, es decir, el último punto medio calculado. Para poner en práctica el método de la bisección vamos a ver rápidamente un ejemplo.
Aquí nos dicen, dada una función f de x, con esta regla de correspondencia, e a la menos x menos coseno de 3x menos 0.5, nos piden encontrar la mayor raíz de la función en el intervalo de 0 a 2. O sea que esta función en este intervalo tiene varias raíces, y nos piden encontrar la mayor. Nos dicen aplicando el método de la bisección. Elija un intervalo inicial adecuado y ejecute las iteraciones para hallar la solución del problema con una tolerancia de 10 a la menos 2. Aquí nos están dando la tolerancia y nos dicen que elijamos un intervalo inicial adecuado porque, claro, como esta función en el intervalo 0 a 2 tiene muchas raíces, tenemos que encontrar el intervalo adecuado, el intervalo en el que se encuentre la mayor raíz. Entonces, para eso lo que se recomienda es tabular para los valores de las imágenes de x para algunos valores que se encuentran en este intervalo. Por ejemplo, para los valores de x que se encuentran en el intervalo de 0 a 2, he utilizado acá algunos valores, por ejemplo 0.2, 0.4, 0.6. He tomado estos puntos y les he calculado sus imágenes. Con estos puntos calculados puedo esbozar una gráfica. Aquí están los puntos que he calculado en esta tabla. Y luego puedo unir los puntos y más o menos puedo esbozar cómo sería la gráfica de esta función. Ahora, aquí en esta gráfica podemos ver que la función corta al eje x en dos puntos, aquí y aquí. No sabemos exactamente cuál es el valor de estos puntos, pero sabemos que estos son las raíces de la función. O sea que esta función tiene dos raíces en el intervalo de 0 a 2. Nos piden encontrar la mayor raíz. Para saber cuál es el intervalo adecuado, nos vamos aquí a la tabla y vamos a ver en dónde la función cambia de signo. Por ejemplo, en esta parte la función cambia de menos, cambia a más. Entonces este sería un intervalo para calcular la primera raíz. Luego, para calcular la segunda raíz tendríamos este segundo intervalo, desde el 1.4 a 1.6. Aquí la función también cambia de signo, de positivo cambia a negativo. Eso lo vemos aquí, de positivo cambia a negativo. Entonces el intervalo adecuado para empezar a hacer nuestras iteraciones va a ser este intervalo 1.4 a 1.6. Siendo entonces el intervalo adecuado 1.4 1.6, vamos a hacer una tabla donde vamos a realizar todos los cálculos. Comenzamos con los valores de A 1.4 y B 1.6. Calculamos el punto medio X, es decir, la semisuma de A con B, y luego calculamos, antes de calcular las imágenes tenemos que ver si es que esta imagen del X calculado es menor que la tolerancia, 0.01. Como en este caso 0.06 es mayor que la tolerancia, no se cumple la condición de terminación, entonces tenemos que seguir calculando las imágenes de A, la imagen de B y nuevamente la imagen de X. Ahora X va a reemplazar al que tenga su imagen del mismo signo. En este caso X va a reemplazar a B porque la imagen de B tiene el mismo signo que la imagen de X. Entonces ahora en vez de B ponemos X y nuestro nuevo intervalo va a ser este. Seguimos calculando X como la semisuma de A con B. Luego vemos si es que la imagen de X es menor que la tolerancia, 0.089 es menor que la tolerancia, entonces nuevamente volvemos a calcular las imágenes de A, de B y de X, y en este caso X va a reemplazar a A porque sus imágenes son del mismo signo. Entonces en donde era A ponemos X, 1.45, y volvemos a calcular la semisuma de ellos dos, que sería el mismo valor de X. Así vamos a realizar todas las iteraciones y va a llegar un momento en que al calcular la semisuma de A con B nos va a salir un valor para X y al evaluar ese X su imagen va a ser 0.007. Su valor absoluto, que es 0.007, sí es menor que la tolerancia, 0.01. Por lo tanto, ahí terminamos de realizar todas estas operaciones y decimos que este valor calculado de X vendría a ser la raíz o el cero de la función f que nos están pidiendo. Entonces la solución sería esa. El programa que vamos a hacer en este tutorial va a funcionar de la siguiente forma. Primero nos va a pedir que ingresemos el intervalo inicial AB. En el problema nos dan 0 a 2, entonces ponemos 0, 2. El programa a continuación nos va a tabular, nos va a mostrar los datos de X y nos va a mostrar sus respectivas imágenes y nos va a pedir que elijamos el intervalo adecuado. Entonces, viendo los valores de las imágenes de X, vemos que en este intervalo 1.4 a 1.6 la función cambia de signo, por lo tanto en ese intervalo hay una raíz. Entonces vamos a elegir como el intervalo adecuado el de 1.4 a 1.6. A continuación nos pide la tolerancia y según dato del problema es 0.01. Luego el programa nos va a calcular la tablita que habíamos visto en el problema. Esta tablita
y nos va a mostrar los valores calculados de a, de b, de x y sus respectivas imágenes, y al final nos dice cuál es la raíz que estamos buscando, 1.48125, tal y como habíamos calculado en la diapositiva. Sobre cómo hacer este programa lo vamos a ver en el siguiente video.